Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estamos nuevamente con una de esas charlas interesantísimas con Javi de Surfeando el Kali Yuga, un amigo de la casa muy conocido. Aquí les muestro una vez más el canal para que lo sigan. Tiene muchas reflexiones, contenidos, invitados muy interesantes, donde, bueno, se charlan temas que son importantísimos para el desarrollo de la conciencia humana, temas también sobre sabiduría hindú, bueno, y muchas otras temáticas que Javi tiene ahí en el canal, que les invito a que se pasen por ahí y conozcan. Javi, bienvenido una vez más aquí al canal para charlar sobre algo que me acabas de comentar, ¿no? La Mm. necesidad del ser humano de esperar o de querer que llegue en algún momento un Mesías externo a salvarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Salim. Pues sí, sí, bien. La verdad es que siempre es un placer charlar contigo y hoy vamos a tratar un tema para mí muy importante y, bueno, efectivamente, sí que es cierto que las veces que he estado contigo en tu canal he podido traer presentaciones muy alusivas, ¿no? A contexto, a historia. Bueno, a contexto me refiero, bueno, un contexto un poco así como más místico, si se quiere. Pero dentro de lo que es mi propia experiencia personal, soy muy afín a lo que muchos terapeutas, sanadores, incluso gente de índole más mística dice, y es que la vía siempre es hacia afuera, pero también hacia adentro. Y creo que estarás de acuerdo conmigo y los espectadores también en que solemos mirar mucho hacia afuera. A día de hoy, además, vemos que hay una enorme afinidad por el entretenimiento. Vemos que nuestros canales, pues a veces tratamos de volcar un contenido que tenga peso, que tenga una investigación profunda, pero hay, bueno, pues una gran afinidad por el Netflix y por canales con un entretenimiento que no da fondo, ¿no?, al ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar de un concepto que para mí es muy importante y que alude a lo que estabas diciendo, ¿no?, que es esa necesidad de siempre poner la esperanza en alguien que venga de fuera. Llámese Donald Trump, llámese Mesías de la casa de José, o Maddy, o Kalki, da igual, todo con tal de no hacer los deberes. Así que podemos empezar, si quieres, la charla por aquí, luego ya compartiré algunas cositas, pero quería, de hecho, plantearte, ¿no?, y a los espectadores también, ¿cuál podría ser tu hipótesis al respecto de ello, ¿no? ¿Por qué siempre estamos necesitando un salvador externo? Bueno, es algo que es muy interesante de analizar. Es algo que yo he tocado, ¿no? Más o menos en el canal. De hecho, en algún Mm. momento hice un videoprograma sobre Superman, me acuerdo. Porque Sí. hablando ya en tiempos modernos, hay un Ujú. fenómeno que Hollywood ha explotado muy bien, es sobre el tema de los superhéroes. Lanzar un Sí. mensaje de que necesitamos alguien que venga a salvar a la humanidad. Entonces, claro, se han creado una saga de películas muy extensa, no solamente ahora en Mm. la última década, sino sabemos que el cine de superhéroes es más antiguo, pero ahora es donde se le ha invertido más dinero a ese tipo de Mm. propaganda. El cine al final es una propaganda, un medio propagandístico, y esa es la propaganda de los últimos 10 15 años. Entonces, Cierto. claro, a mí me hace reflexionar sobre cómo ellos han buscado profundizar esa necesidad en el ser humano al recibir todo este mensaje. Y también parecería como si estuviesen preparando, ¿no?, ese escenario en tiempos modernos para que esa necesidad se incremente. Y también, ¿por Ujú. qué no llegar a pensarlo? Porque quizás saben quienes dirigen, ¿no?, los medios propagandísticos del cine, que ya sabemos quiénes son, los mismos, los señores del pueblo elegido. Ellos son los del discurso del Mesías, ¿no? Los que Ujú. principalmente vienen esbozando que están esperando todavía a su Mesías. Y luego, pues también está el cristianismo, pero ellos son los que al final promulgan esta propaganda y parecería que estuviesen preparando a la humanidad para ese momento, ¿no? Para que cuando llegue Mm. un personaje que venga a traer soluciones sea más fácilmente aceptado porque ya en el subconsciente colectivo está insertado ese mensaje. Entonces, eso Sí. como analizarlo en tiempos modernos, ¿no? Pero ahorita quizás podemos ir un poco más a la antigüedad, donde también ese programa se comenzó a instaurar ya con otras formas. Pero bueno, ahí te Sí. dejo para que tú nos hables un poco más sobre ese concepto. Sí, es un concepto que es muy interesante y efectivamente me parece que siempre se corresponde con lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay una lectura exotérica, es decir, externa, y otra más esotérica, es decir, más alusiva a lo que uno puede hacer dentro de sí. Entonces, lo he hablado muchas veces con compañeros, ¿no?, en canales o ya directamente con amistades in situ.
Y es que, claro, la labor más importante que puede hacer un ser humano es conocerse a sí mismo. O sea, ya lo decía el oráculo de Delfos. O sea, si quieres conocer el universo, conócete a ti mismo, ¿no? Si quieres conocer los secretos del universo, te tienes que conocer a ti mismo. O sea, incluso dentro de lo que es, hay una cita bíblica. O sea, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, bueno, pues podemos también verlo de una forma esotérica, dándonos cuenta de que nosotros en sí mismo, o nosotros mismos somos un microcosmos. Por lo tanto, claro, cabría la pena preguntarse, bueno, pues vamos a empezar a orientar esa cámara, ese foco que somos nosotros hacia adentro y hacia empezar a, bueno, pues a utilizar un mecanismo de, podríamos llamarlo alquimia, en el que podamos coger y convertir todo ese plomo, ¿no? Toda esa oscuridad en oro. O sea, en ver la vida de una manera muchísimo más luminosa. Y esa para mí es la clave de estos tiempos. O sea, el Mesías es una chispa que todos tenemos dentro de nosotros. Que luego eso pueda ser encarnado por algún tipo de ser, ese ser seguramente tratará de ejercer una dictadura global, como ya estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grande. Y en este sentido, de hecho, antes de empezar ya con lo que es la presentación, que es muy pequeñita, es más que nada para establecer un diálogo contigo, creo que tenemos que hacer mención a algo que en otros programas hemos hecho y es dónde está a día de hoy lo que podríamos llamar el carácter combativo y el carácter rebelde del ser humano. No sé si en tu país lo estás viendo, pero yo por lo menos en España lo veo. Parece que está mal visto enfadarse. Así de claro te lo digo. O sea, ser un poco rebelde, decir que no a ciertas situaciones y simplemente llamar a las cosas por su nombre, lo vemos en las programaciones que tienen nuestros hijos en los colegios, pero lo vemos en el día a día, en donde cuesta mucho poder ejercer a ver si se me entiende, una autoridad, pero una autoridad digna. No me refiero a ser autoritario, a ser dictador. No, 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 a decirte, pues mira, no pienso así y no hay nada malo en ello. Parece que está mal diferir. ¿Dónde queda el calor? ¿Dónde está? No lo sé. Igual tú me puedes responder, perdón, y los espectadores también reflexionar sobre ello, pero me parece que es importante. Sí, es un fenómeno global, eso que estás diciendo, donde hoy en día, pues, gran parte de lo que hace la censura es evitar que nosotros tengamos posturas distintas a la línea que a nivel Ujú, global se quiere imponer. En mi país ocurre, pero es cierto que pones el ejemplo de España. Quizás en este ujú, momento en España sea un poco más fuerte y es porque normalmente en los países, ¿no? Sabes que hacen la diferencia países desarrollados, países del sí, tercer mundo. Latinoamérica es exacto. considerada tercermundista, por lo tanto, lo que primero llega a Estados Unidos y Europa en general, tanto a nivel tecnológico o a nivel Ujú, ideológico, después llega por acá. Entonces, mm, ahora con el Internet, esos tiempos se reducen, porque antes, por ejemplo, si en Europa llegaron los celulares, aquí tardaban 5 años en llegar, por ponerte un mm, ejemplo. Ahora con el vale. Internet, con el comercio internacional, con todo este avance, pues ya esa brecha se ha reducido y ya las cosas suceden más rápido. Sin embargo, sí que ese tipo de censuras o de ideologías que intentan imponer digamos, una doctrina que nadie pueda cuestionar y el que lo cuestione pues es mal visto, eso ya Mm, viene llegando también por acá, con menos fuerza todavía, porque siento que ujú, todavía más o menos puedes expresarte, pero la persecución no es tanta. Porque yo sí veo, desde acá mm, llegan mucho las noticias y a través de canales de YouTube, de ciertas ujú, problemáticas donde, bueno, si tú dices algo, te ridiculizan, te sacan en medios de sí. comunicación y bueno, pasa mucho, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y también por el tipo de gobierno que tienen allá ahora mismo, que también pues parecería un poco sensible a que se les cuestione las formas y bueno, pero en general sí pasa en todo el mundo, Javi. Yo creo que la Sí, sí. audiencia estará de acuerdo y ahí nos pueden comentar cómo se vive en sus países. Es duro, es duro. Podríamos llamarlo, es una cultura de la cancelación, donde cuesta mucho opinar libremente y efectivamente la censura es atroz. De hecho, es uno de los signos de Kali Yuga. Ya en uno de los primeros programas que hicimos ya vimos que en los textos antiguos hindúes se retrata muy bien y en otras tradiciones. Entonces lo estamos viviendo. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que creo que es muy concerniente a algo que a mí me nace de dentro, que es el hecho de tender puentes. O sea, es decir, tú y yo, de hecho, tenemos una cosmovisión diferente. Yo no soy terraplanista, pero sí que algunas de sus investigaciones me hacen mella y tú tienes otra cosmovisión distinta. ¿Y qué pasa? No hay nada malo, y lo digo públicamente. Está muy bien y nos hemos hecho amigos y tenemos un montón de programas y demás, pero es que parece que a día de hoy no se puede diferir y, no hay, y parece que no se puede debatir abiertamente y tranquilamente y es algo que a mí hace poco lo estuve hablando en otro canal.
el peligroso fenómeno del hater. Yo me imagino que lo habrás vivido en carne propia, Hombre, todos los los días. comentarios. Claro, eso es, ¿no? Entonces dices, pero bueno, a ver, ¿dónde quedó el hecho de ya primeramente tener libertad de expresión, pero luego de poder tranquilamente eh, estar hablando de tú a tú con diferentes visiones? A día de hoy parece que todos queremos tener nuestra pequeña parcelita de verdad. Si eres cristiano, cuidado, pero tienes que ser cristiano, católico, apostólico, romano, porque si eres un protestante te voy a quemar en la hoguera, porque claro, estás opinando de forma diferente. No digamos ya si eres un islámico y ya si te da por ser un satánico porque es que sigues una religión oriental. Entonces yo digo, a ver, no somos todos seres humanos. Si estamos tanto criticando a la élite por su manera tan sumamente despótica, destructiva de actuar, ¿por qué nosotros estamos actuando de la misma forma? Porque creo que fue Carlos Castaneda que, hablando de don Juan Matus, dijo, creo que era don Juan quien dijo, el depredador, ¿no? Los voladores, han cedido su mejor arma a los seres humanos, nos han cedido su mente hostil. Entonces, desde aquí, desde mi humilde opinión, hago un llamamiento. No podemos empezar a observar que tal vez en nuestras diferencias están nuestras mayores virtudes. Porque yo lo digo abiertamente y lo he dicho a amigos que son terraplanistas. Me parecen muy bien algunas de las investigaciones que hacéis, pero no os cerréis en un dogma. Y lo mismo digo a gente que opina que la Tierra es una esfera. No nos cerremos. Podemos aportar. Quien dice esto lo dice en todos los ámbitos. Claro, debería ser así. Entonces, debería ser así. Sí, te cedo el micro, pero es que me parece que es importantísimo que podamos establecer un diálogo. Es lo que nos hace humanos. Pero a día de hoy, como todos tenemos nuestra parcelita en las redes sociales, ¿no? Construimos altares, nos construimos becerros de oro, que somos nosotros mismos, nuestras máscaras elevadas y autoencumbradas dentro de perfiles de Instagram con millones de followers. ¿Y eso qué es? Eso es más bestia y más bestial que cualquier bestia que puedan erigir la élite. Así te lo digo. No, y que esto que estamos hablando de lo que sucede en redes sociales y con la censura y la opinión, parecería que no tuviese que ver con el tema de esperar un Mesías externo, pero sí tiene que ver. Mira que Claro. hace poco yo hice un programa en el canal donde hablé del término bíblico apostasía, que es Mira. una de las señales previas que se menciona ahí en los textos a la aparición Ujú, del Mesías externo. ¿Y qué es la ujú. apostasía? La apostasía, bueno, a nivel religioso se interpreta como aquel que renuncia de su fe. Es decir, Fíjate. se voltea a mirar hacia otra religión o reniega de la religión en la que está. Esa es la Mm, apostasía a nivel religioso, pero la apostasía no es algo que toca solamente a las religiones, sino que es un fenómeno humano que está sucediendo y es como el hombre renuncia a sus valores originales. Esa es la apostasía, renunciar Eso. a los valores, a los principios humanos, ni siquiera Claro. culturales ni nada de esto, principios humanos para abrazar otras ideologías o otros principios que no necesariamente tienen que ser positivos, sino negativos, porque la apostasía tiene una connotación negativa. Entonces, Ujú, ¿en qué estamos en este momento? Donde como humanidad estamos renegando de principios originales, por ejemplo, el principio de la familia, y comenzamos ujú, a mirar otros prototipos de familia que no son naturales. Por ponerte un ejemplo, ujú, renegamos del principio original de reproducción humano y comenzamos a abrazar otros principios que no son naturales. Y esto no tiene nada que ver ujú, con discriminación, simplemente es reconocer qué es lo natural, qué es la ley que desde el principio del origen funciona y está establecido, no por un ujú, Dios dictador, no como se ve en las religiones, sino estamos hablando de las leyes de la naturaleza o de las sí, leyes del universo, ¿no? Como diría quizá un ujú, científico, y es lo que siempre ha sido así. Entonces, sí, la misma implantación de diversas ideologías está haciendo que como humanidad rechacemos esos principios y comencemos a mirar a otra parte, ¿no? Algo que sí. nos afecta y eso es lo que se conoce como apostasía. Entonces, ¿por qué ocurre la censura? Ese tipo de censura. La censura ocurre precisamente porque el ser humano ha renegado de sus principios, de sus conceptos, y ya no puede, digámoslo así, cuando escucha otras versiones, otros conceptos que intenten llamarlo a corregir, ya los rechaza. No, no, Mm, déjame pensar así, que yo estoy tranquilo, yo puedo hacer lo que se me da la gana.
Y bueno, ahí es donde surge una división y una separación ideológica, que es lo que estamos viviendo. Es esa confusión, ¿no? Básicamente que el Internet ha ayudado a profundizar, ¿no? El Internet pues ha servido para muchas cosas positivas, pero también ha mostrado las carencias que tenemos como humanidad cuando interactuamos en comentarios y Absolutamente. así. Sí, absolutamente de acuerdo, totalmente. Y de hecho, hay una problemática que a mí me concierne y reconozco que me preocupa, ¿no? Que es la fortísima adicción a la tecnología. Mismamente te puedo contar, como me gusta mucho hablar desde mi experiencia personal y lo que es más reciente, lo tengo más fresco. Mismamente, el otro día estaba dando un concierto, yo solo soy músico, ¿no? Entonces hago pequeñas amenizaciones en hoteles y así. Y estaba en un restaurante actuando y estábamos poca gente, pero recuerdo que me llamó poderosamente la atención que durante las 2 horas de concierto, y no hablo de gente joven, hablo de matrimonios de ya casi 70 años, estaban así, estaban totalmente, Con pero el totalmente teléfono. pegados. O sea, no despegaron en ningún momento, aunque toqué canciones muy conocidas, muchos de ellos les veías cantando conmigo, pero estaban así, estaban mirando la pantalla. Y era, a ver, o sea, de verdad, y no lo digo porque tuvieran que prestarme atención. Lo digo porque nosotros, y ahora paso ya un poco a compartirte esta pequeña presentación de hoy, nosotros somos foco de conciencia. Nos gusta mucho hablar de la palabra conciencia, espíritu, ya sabes, todos estos términos, pero en esencia, ¿qué es lo que somos? Bueno, somos focos de conciencia. Los 5 sentidos que tenemos lo que hacen es recoger información del ambiente, vista, oído, etcétera, para que internamente, ese órgano, que los hindúes un día sí que podemos hacer un programa sobre ello, el antakarana, se llama, es el órgano interno, ¿no? Que tiene 3 partes, que sería la mente, el intelecto y el sentido de que yo soy un ser humano, el yo soy. Pues todo eso recibe ese influjo de los 5 sentidos y construye una realidad que luego devuelve. O sea, es como una vía, ¿no? Entre recibo y expulso. Una respiración de información. Eso es un ser humano. Eso es todo, no solo un ser humano. Vale, ¿qué pasará si ese carácter de consciencia que nosotros ponemos en cualquier cosa y que tenemos la oportunidad de desarrollar, pues literalmente se va por el desagüe y lo ponemos todo en una pantalla? Pues amigo mío, que entonces vamos a caer en un manejo brutal, porque nuestra conciencia la va a dictar el Black Mirror, Claro. el espejo negro. Y aquí es donde llegamos a el término que hoy voy a aludir. Hoy vamos a hablar, que ya venimos hablando, ¿no? Va a ser una presentación muy cortita. Vamos a hablar de un concepto un poco rebuscado que aprendí de David Icke. Él siempre habla de la aquiescencia. En inglés es un término más conocido. Entonces te comparto pantalla porque vamos a ver de qué va esto de la aquiescencia. Mira, he traído la definición de la Real Academia Española para que veáis que no me invento nada. Y te va a sonar mucho, y os va a sonar mucho a los espectadores, con respecto a lo que vivimos en 2020 y bueno, venimos viviendo. ¿Se ve ya? Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Vale, aquí esencia. Mira qué dice. Asenso, consentimiento. Sus sinónimos son consentimiento, asenso, asentimiento, anuencia, conformidad, aceptación, aprobación, autorización, beneplácito. Bueno, vendría a ser algo así como una dejadez en tu proceder y en tu, vamos a decirlo así, en tu actuación para que te digan aquello que tienes que hacer. Es decir, me imagino que tú lo vivirías en 2020. Sí. Oye, que esto que está ocurriendo no es lo que parece. Y la mayoría de seres humanos, deja, va, quédate en casa, va, no me hagas pensar, no, no quiero pensar. Esa es la aquiescencia. Sí, ocurrió en 2020, pero a día de hoy, lo estamos viendo, va aumentando. Entonces, y párame cuando quieras, vamos a compartir ahora una pequeña presentación que tengo que al hilo de este concepto que hoy os traigo, le he llamado de la siguiente forma. Y es esta. Certeza o esperanza. Y que va al hilo de lo que estábamos comentando con respecto a este asunto del Salvador. ¿Qué sería la certeza? Bueno, de nuevo, con el diccionario de la lengua tenemos que la certeza es la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. Es decir, una confianza basada en hechos concretos y en experiencia.
Sin embargo, ¿qué es la esperanza? Que la vemos siempre como algo tan positivo. Es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Es un anhelo que queremos materializar, pero siempre como pendiente de algo exterior. Por lo tanto, aquí ya tenemos una bifurcación. Y os lo digo a todos, a ti, me lo digo a mí mismo y se lo digo a los espectadores. ¿Qué queremos? ¿Certeza o esperanza? Personalmente me decanto por la certeza. ¿Cómo lo ves, Salim? Sí, porque la certeza es, digamos, el resultado de un trabajo propio, de una Ajá, experiencia, de un conocimiento. Es decir, la certeza se construye. La esperanza es claro. algo que no depende de ti, depende de algo que vaya a suceder, que puede que suceda o no. Entonces, claro, la certeza es lo que como humanidad deberíamos encaminarnos para construir, ¿no?, un futuro mejor. No desde Claro. un anhelo etéreo, sino que con la certeza de que lo vamos construyendo, lo vamos Eso es. edificando. Y bueno, la esperanza es como esas promesas mesiánicas a nivel religioso, por Ujú. ejemplo, de que vendrá Ahí está. un mundo mejor solucionado por un personaje. Entonces, claro, Exacto. yo obviamente también soy más de certezas y no de promesas o de esperanzas donde, pues, imagínate, estamos en la incertidumbre. Exacto. Pero a la certeza nos demanda una cosa, amigo mío, y es un trabajo personal. Claro. Nos demanda hacer los deberes. Pero sin embargo, si seguimos poniendo la fe o la confianza en lo que te decía antes, en Donald Trump o incluso en el mismo Jesucristo, pero es que, o sea, incluso el propio Jesús ya dijo que tenéis que buscar el reino de los cielos en vuestro interior. Y eso es una metáfora de que hagamos esos deberes. ¿Qué haría el pobre Jesús si volviera, como muchos se le están esperando? Le Parte va, de tu le, audiencia, parte de mi le va audiencia, sí. peor. Le va Le va peor. peor. Claro. Vamos, hace 2000 años tenían lanzas y espadas. Hoy en día no sé qué haría Jesús No, hoy en con un... día no lo dejan ni hablar. Desde una montaña, un francotirador, ¡puf! Listo. Sí, no, sí. No, y es algo que yo he comentado en el canal sobre la segunda venida de Jesús. Y yo lo he dicho, Jesús no Mm, va a volver. ¿Por qué? Hace 2000 años, en ese contexto, quizás se necesitó que viniera un personaje externo a mm, mostrarnos un mensaje, unas herramientas espirituales, si se quiere, para que nosotros las conociéramos, las tuviéramos, las aprendiéramos, porque si eso no era de es. esa forma, ¿cómo las íbamos a aprender? Sí que el externo es importante, en muchos casos como Mm, un estímulo, como un impulso, como tú decías ahorita con el tema de los sentidos, es una comunicación de doble vía. Necesitamos el mm, externo. Esas claro. corrientes motivacionales, ideológicas, no sé cómo llamarlo, que te dicen, no, todo solamente está por dentro. Sí, pero no puedes desconocer el externo, porque si Eso el es. externo no existiera, ¿cómo voy yo a saber que tú me estás diciendo que todo es por dentro si no te escucho Claro. por fuera? Entonces, es un Ah, equilibrio, es un equilibrio. Y claro, cuando yo digo Jesús no va a volver, muchos se delican, incluso les da tristeza, porque estamos con la esperanza de que venga nuestro mm, Señor Jesucristo a venir a abrazarnos, a acariciarnos y a perdonarnos, mm, y no es así. Entonces, lo que tú decías, ¿no? El reino está por dentro. Jesús vino, claro. entregó unas herramientas y el mensaje final fue, ahora les toca a ustedes. La segunda venida es el Exacto. ser humano, en un trabajo, Exacto. evidentemente. Así que ahí te dejo, Javi, para que continúes. Y me ha encantado, porque claro, has hablado de algo que yo lo he nombrado muchas veces, que estarás de acuerdo conmigo, que es la soberbia del elegido. Es decir, aquel que siente que porque tiene un marco de creencias determinado, llámese musulmán, cristiano, chamánico, da igual, como yo creo en mi confederación, pues eso me va a salvar. Eso tengo muchos debates con amigos míos católicos al respecto de eso, bueno, católicos y de toda cuña, de todo cuño. Entonces, claro, ahí se esconde una soberbia, porque se esconde esa exclusividad, ¿no? ¿Dónde quedan? O sea, Jesús también habló de que amaos los unos a los otros como yo os he amado y ames a tu prójimo. Entonces, claro, la figura de Jesús para mí es importantísima porque, claro, estamos hablando de que Jesús era un Cristo. Es decir, ¿y qué es un Cristo? Cristo, la palabra Cristo en griego significa ungido. Es decir, alguien que está totalmente integrado. Y el propio símbolo de la cruz, que un día tendremos que hacer un programa sobre los símbolos, que es importantísimo, el propio símbolo de la cruz está hablando de lo horizontal, lo vertical, lo exterior, lo interior, cuando confluyen, ¿no? Como la imagen que tengo en la presentación ahora mismo. O sea, es decir, hay una
unidad dentro de esa variedad, de esa multiplicidad. El Cristo es un ser humano completamente integrado. Entonces, vale, que Jesús fuera seguramente una encarnación de la divinidad, pues muy posiblemente, como ha habido en otras culturas, por cierto. Lo que pasa es que, claro, nos gusta mucho vernos el ombligo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo, nos enseñó una vía para trascender. Y parece ser que a día de hoy, bueno, pues seguimos confiando en mirar por fuera en lugar, insisto, de coger y trabajar por dentro. Pero claro, eso es más difícil, porque trabajar por dentro demanda una cosa, y es ver lo que el psicólogo Jung, Carl Jung, decía, tu sombra. Y la sombra, es decir, toda esa parte de nosotros que no queremos ver, que por cierto, proyectamos al exterior, porque si vemos a alguien poco humilde y lo denunciamos, es que dentro de nosotros también queda algo, quedan resquicios. Eso no nos gusta verlo, Salim. No nos gusta hacer los deberes, insisto en este punto. Bueno, voy a continuar con la siguiente filmina, nada, son 10 solamente. Entonces, si nos detenemos en el concepto de esperanza, bueno, pues vamos a ver que tenemos esas connotaciones positivas, como escribo aquí, que esconden otro truco de la mente y del ego. Lo que estábamos hablando, ¿no? Ahí está tu mente jugando malas pasadas. Nos posiciona en el futuro. Nos aleja del presente, que es la única realidad. Y claro, el presente, que sí, alude a un tiempo verbal, pero siempre me gusta recalcar que también presente, en castellano, también significa regalo, porque tiene una capacidad y es que nos permite maniobrar ahora, que es cuando podemos hacerlo. Claro, se oye mucho esa frase de que algo va a cambiar sin nuestra intervención. En círculos cubanistas habrás oído muchas veces eso de confía en el plan. Sí. Bueno, o come palomitas, mejor todavía, ¿eh? Confía en el plan y come palomitas. Ya no sé cuántas palomitas me comí en su día, que ya se me han acabado. Mm. Entonces, ¿la esperanza qué hace? Cristaliza modelos y roles que en el fondo no quieren cambiar. Es decir, es netamente ego, pero un ego proyectado hacia el futuro, pero sigue siendo ego. No sé si quieres añadir algo. Sí, no, es como la esperanza en un futuro pletórico que Mm, no va a llegar bajo la percepción en que se está esperando. Es decir, no. esto es muy parecido cuando uno pone la esperanza en el político, el nuevo Sí, político que llega con sus promesas. Entonces uno vota por él porque cree que esa persona es la que te va a traer ese país mejor que tú estás esperando. Bueno, a nivel del mundo mejor siempre pensamos que, bueno, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con el tema del presidente de Estados Unidos, que es la mm, superpotencia, Trump, el Mesías, el elegido, hay como una aura alrededor de Trump que, hombre, una persona sensata, no veo cómo yo pueda poner las esperanzas en Trump, pero hay personas que sí lo creen. sí, sí. Entonces, claro, esperar eso de un futuro mejor sin que tú seas protagonista, sin que hagas acciones reales, concretas, alejadas de ese ego que mencionas allí, es muy complicado, por no decir que es imposible. Si como humanidad queremos un futuro mejor, porque evidentemente la esperanza es un término que está bastante desdibujado por esto que estamos hablando. Porque claro, nosotros sí podemos tener anhelos, deseos de algo que mejore, de algo que queremos cambiar, porque es un impulso inicial que precisamente nos impulsa, ¿no? Valga la redundancia. Sí, Entonces, pero claro, si eso no va acompañado de acciones concretas, reales, de un eso. trabajo real, humilde, que te ponga en ese anhelo que realmente tú estás deseando con todo tu corazón, entonces no va a llegar. ¿Por qué? Porque ahí sí que nos toca colocar, si no queremos hacer esas acciones, nos toca colocar esa esperanza en algo externo que nos traiga la solución. Y ese es el problema, Claro. yo creo que estamos teniendo como humanidad. Y bueno, Sí, sí. ahí podríamos añadir otras cosas, pero dale, te dejo para que continuemos por aquí. Sí, no, está súper bien traído. Estoy totalmente de acuerdo. Claro que los espectadores no nos malinterpreten. Nadie está hablando de que no haya que tener una cierta esperanza y haya que tener un anhelo. Precisamente siempre digo que si la fuerza de voluntad se nos activa individualmente es porque previamente hemos tenido un deseo. Claro, Pero incluso si vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta de que el deseo también se activa porque hay un límite, porque hay algo que no tenemos o porque no tenemos desarrollado o porque, vete a saber. Y de esa secuencia de efectos, ahí es donde aparece esa esperanza, ese deseo, ese anhelo. Pero tú ya lo has dicho, sin las acciones pertinentes no va a haber nada. Y como dicen cualquier sanador, nadie lo va a hacer por ti.
Nadie. Salim y Javi son dos seres humanos normales que nos hemos puesto delante de la cámara a compartir investigaciones y este diálogo tan bonito. Pero también en nuestro día a día, yo creo que intentamos ser coherentes para poder precisamente accionar y vivir de acuerdo, perdón, a lo que estamos compartiendo. Si no, no sirve de nada. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas que esta diapositiva lo describí, que es es un truco de la mente y que es muy, muy pasivo. Esta esperanza de la que hoy estamos hablando es pasiva. Entonces, aquí, claro, seguimos analizando este asunto y nos vemos que seguimos con otras connotaciones. Tenemos la de utopía. Algo sucederá mañana. Ya lo decíamos antes, ¿no? Espera, confía, come palomitas. Esto es muy Si interesante. Dios quiere. Sí. Si Dios También, quiere, si Dios claro, quiere. sí, no. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, porque yo no voy a hacer mi trabajo. Lo tienes que hacer tú. Cuando vengas tú, yo me pongo a tus pies, te los beso, pero no, yo no voy a hacer nada. Voy a seguir comiendo palomitas. Pues bueno, señores, me parece que yo al menos, desde mi punto de vista, me parece que esto es un poco infantil. Pero bueno. Mira, seguimos, que esto es muy interesante. Elimina de forma voluntaria e inconsciente el carácter protagonista de tu vida. Es decir, literalmente estás viviendo en un estado prácticamente paralelo al de un sueño inconsciente, en el que tú crees que llevas los designios de tu vida, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, aquí se plantea algo muy interesante y es el poder de decisión que uno tiene. ¿Quieres ser espectador? Como es el caso de lo que estamos hablando. Vale, te va a dominar la pasividad. ¿Quieres ser actor? Muy bien. Se van a empezar a ordenar las cosas. Personalmente, yo trato de ser el director de mi vida. Porque cuando uno dirige, uno crea. Sí, de acuerdo. Ahí está el punto. Totalmente de acuerdo. Si no Claro. somos ese actor, ¿no? Esa persona que mueve realmente las cosas, es muy difícil. Claro, a veces pueden suceder cosas externas que te ayudan, evidentemente, pero suceden porque te estás moviendo, porque estás en Claro, esa sintonía y van sucediendo cosas. Porque nosotros creemos claro. que no, que son milagros o que Mm, Dios puso eso ahí como una señal. No, no son señales divinas, son circunstancias que tú vas moviendo a veces de forma inconsciente y de repente hay cosas que te facilitan ciertos procesos, pero si no nos movemos mm. es muy complicado. Nada que vaya a pasar. De hecho, la palabra actor viene de actividad. Tienen la misma raíz. ¿M? Entonces, ahí está el punto. Luego es cierto que, y desde un punto de vista ya muy personal y como un hombre con unas convicciones espirituales muy arraigadas, os puedo decir que es verdad que esas circunstancias de las que hablabas, sí que es cierto que si uno abre la panorámica, ¿no? Como si fuera una especie de director precisamente de cine, puedes abrir la panorámica y darte cuenta de que esas circunstancias tienen un cierto perfume y que hay una coherencia y que hay una sincronicidad y que incluso sí es cierto que puede haber unas señales que puedes recibir de un ámbito superior, llámale divino, llámale espiritual, como quieras. Pero, insistimos, tenemos que ser los actores de nuestra vida. Y más aún si a día de hoy prácticamente no nos están dejando maniobrar. Más razón para desarrollar eso que hablaba al principio del programa, que es esa combatividad, ese carácter, esa voluntad, ese calor, ese espíritu. Porque el espíritu tiene esa fuerza, si no, no sirve para nada. Bueno, en este meme que coloco aquí, nada, simplemente es un pequeño guiño, porque ya vamos viendo que esto incluso se lleva a cabo dentro de uno de los paradigmas más importantes dentro de la sociedad, que es el del sistema monetario. Porque a fin de cuentas, ¿qué es? ¿Qué es si no esa esperanza en el crecimiento indefinido? ¿Qué es ese dinero de deuda que a día de hoy ya sabemos que se quiere digitalizar? Que por cierto, nadie espere que si el dinero se digitalice, va a acabar la deuda o van a acabar todo ese sistema de hipotecas. Eso va a seguir, pero peor. Tal cual, sí. ¿M? Será deuda digital. Deuda Científicamente. digital, pero Sí, seguirá siendo deuda. sí, tal cual. Por eso. De hecho, Bueno, sí. Sí, dime, dime. si tenemos deudas ahora mismo, antes de esa Mm. gran transformación que tendrá el dinero, Sí. una de las cosas que el sistema te va a proponer para tú seguir pagando esas deudas y teniendo acceso al recurso, por ejemplo, un carro que lo estés pagando, Ujú. te va a decir, bueno, si quieres seguir con ese vehículo y pagándolo, pues ahora tienes que ingresar a este sistema, a este nuevo modelo económico y Ujú. bueno, y con lo que eso conllevará, ¿no? Un mayor control, pero bueno, ya eso es tema de otro video, pero
muy interesante eso que planteas ahí de que la deuda no dejará de existir, simplemente que se va a Hombre, transformar. Y quienes quieran seguir en pero eso, pues tendrán que sujetarse a las nuevas normas. vale, entonces lo siento, no me puedo resistir a preguntarte y me alegra la sincronicidad del programa. Nunca te lo he preguntado, pero ¿qué opinas de eso que llaman Nesara Gesara? Que Uh, dicen que va a condonar todas las sí, deudas y que... eso es lo que estamos hablando, la esperanza. Esa es Claro. la esperanza en una falsa promesa. Hace poco hice un video de eso, ahora que lo traes a Mm, colación, hace como una semana, mm, por eso. donde explicaba que es una pantomima, una falsa esperanza de una solución que viene a Mm, condonar las deudas. Ahora, esa esperanza está puesta en una solución externa que probablemente traiga ese Mesías que están esperando, porque Gesara Nesara va ligado a la venida del Mesías, a la venida de un personaje que con ese sistema justo te va a condonar, sí, te va a perdonar todas las deudas que tengas, será un sistema económico más justo. Vamos, que podría ser el orden global que, según se interpreta, será un sistema socioeconómico mejorado mm, de los que tenemos hoy en día. Y por eso la gente lo va a aceptar, lo va a pedir, pero al final ¿qué es lo que está detrás de eso? Un mayor control, porque ni creas claro. que vas a estar ahí feliz de la vida. Si ya nos quejamos del control y de la manipulación en Mm, el que vivimos, ese se va a mostrar más perfecto, más bonito, más justo, pero el control será aún mayor. Entonces, no, ese Gesara Nesara es una esperanza, una falsa esperanza en que el tema económico pues, va a cambiar para bien. sí. A mí me fascina que cuando vas viendo lo que son las características de ese mismo sistema, ¿no? Que, bueno, se lo traducen como el sistema financiero cuántico y te vas dando cuenta de que en realidad son los mismos postulados que la cuarta revolución industrial de nuestros amigos del Foro Económico Mundial, pero, pero con otros nombres, ¿sabes? Entonces vas viendo que es lo mismo, o sea, sistema centralizado, dinero digital, pero bueno, allá cada cual donde quiera poner su confianza. Bueno, pues continuamos que nos queda poquito. Entonces, ahora aquí tenemos que detenernos en esa figura del líder. Ya vemos que a día de hoy tenemos líderes para todos los países, ¿no? Tenemos a Milei en Argentina, que fue recibido como si fuera también un mesías. La figura de Trump es paradigmática. Y claro, esta figura del líder, con sus múltiples caretas, ¿no? Como vemos en esta ilustración, claro, tiene de nuevo esas connotaciones de comodidad y muy importante, de la cesión de responsabilidad personal, como veníamos comentando, ¿no? Hay, por supuesto, un volcado emocional, me atrevería a decir que un volcado emocional de índole muy infantil, ¿no? Hacia dicha figura, es la potenciación de una identidad fragmentada y artificial. Y por supuesto, es el manejo no cómodo, perdón, sino cómodo. Es un manejo cómodo de las masas. Si lo estamos viendo actualmente, yo cada vez que entro, por poner un ejemplo, en la página de Telegram de la serie Fall of the Cabal, la caída del Cabal, que se adhiere mucho a los postulados de QAnon, me sigue fascinando cómo, pese a todo lo que ya en el año, bueno, no lleva ni un año, de mandato, ¿no? Este segundo mandato, Donald Trump, pese a todo lo que ha hecho, nada más llegar al poder, dio muchísimo dinero a magnates tecnológicos a favor de la inteligencia artificial. Salim, aquí no importa, no pasa nada, vamos a seguir ensalzando a nuestro líder. ¿No? Y el apoyo hacia No pasa Israel. nada. El- Bueno, y de eso ya ni sí, cuento, ¿sabes? Es tremendo, sí, están como cegados y aferrados totalmente, a la figura de su líder, que no importa lo que haga, lo vamos a seguir. Y eso ocurre totalmente, con las figuras súper famosas, que no importa el error que tengan, van a seguir nada, teniendo seguidores. Esa es ya totalmente. una problemática humana que es esto que estamos hablando, ¿no? La necesidad de ese Mesías externo que se cree que solamente es el Mesías que algunas religiones prometen, Ujú. cuando esa necesidad se va a manifestar, no, se manifiesta todos los días cuando la ponemos a un político, a un famoso, lo que sea. Es la necesidad del ser humano de poner por fuera la Eso es, solución a su problemática. exacto, Es eso. exactamente. Sí, parece que siempre necesitamos eso, ¿no? Es un poco lo que es como el tema que hoy estamos comentando, esa necesidad, ¿no? Desde diferente óptica. Bueno, habrá que intentar hacerse un poco adulto, digo yo. Por lo menos me parece que ya es hora que el ser humano empiece a liberarse de sus cadenas. Y las cadenas están más aquí que aquí. Bueno, y ahí está. ¿eh? Nosotros somos el efecto de las causas.
Somos nosotros individualmente y dentro luego ya de comunidades en las que nos vamos conjugando, cómo precisamente nos podemos mostrar como eso, como un efecto de una causalidad con la que vivimos. Somos creadores de realidad, como se suele decir. Y esto merece la pena ser argumentado y aplicando el discernimiento sobre lo que implica ser creador de realidad. Los cambios vienen dados desde lo mental, lo emocional y lo físico, es decir, desde una triple configuración a la que podríamos añadir una cuádruple si alguien se quiere abrir a ese nivel espiritual, pero no desde la creencia, sino lo espiritual como entendiendo que nosotros somos parte de algo, de un cosmos mucho mayor que nosotros y al que pertenecemos. Una frase importante, me hago cargo. Es decir, planto semillas para el futuro que yo quiero. Soy el creador de esas mismas circunstancias de las que hace un rato estábamos hablando. No son las circunstancias y yo. No. Yo soy mis circunstancias, las vivo con conciencia y maniobro a partir de esa conciencia. Así que el mañana será determinado por la estrategia de este momento, del presente. La humanidad en su conjunto cambia en función de los cambios perceptivos, conductuales, que cada ser humano genera para consigo. Si nosotros tenemos dentro de cada uno esa chispa del Mesías, ese salto, algunos lo llaman salto cuántico, a nivel de realidad, pues se puede generar una masa crítica que sea coherente, pero sea coherente dentro de cada uno de nosotros, para maniobrar desde ese espíritu crítico al que aludíamos al principio del programa. Esto tiene un efecto impactando en nuestro alrededor a nivel frecuencial y esto está sobradamente demostrado por la ciencia. Por ejemplo, Rupert Sheldrake, un gran científico, por supuesto muy denostado por la ciencia mainstream, pero ya habló de la teoría de los campos mórficos, en el que, por poner un ejemplo, hablaba de cómo una pequeña tribu de monos, creo que era en Nueva Guinea, eran enseñados a partir nueces con piedras. Entonces, esa misma especie de monos, pero una comunidad que igual estaba a 10.000 kilómetros en otra isla, aprendía a partir nueces sin que nadie les enseñara. Porque hay campos sutiles de índole no material en el que todo se sintoniza. Pues, ¿qué puede Estaban pasar con la... conectados. Claro, ¿por qué? Porque nosotros, y ya lo sabes bien, Salim, nosotros solamente vemos una porción minimísima del espectro electromagnético, pero hay un montón de campos de energía que están ahí y de los que nosotros formamos parte. Entonces, eso tú lo sabrás bien cuando conectas con alguien, ya sea desde tu pareja a una amistad profunda o cuando conoces a alguien y de repente es como que le reconoces más que conocerle, ¿no? O sea, se Sí. crea una sintonía muy grande. Entonces, en este sentido, Sheldrake lo demostró sobradamente. Pero luego tenemos otros puntos, como el del inconsciente colectivo de Carl Jung, que vendría a ser lo mismo, el éter, los campos sutiles como el campo causal, el campo astral, etcétera, etcétera. O sea, hay una frecuencia y todo eso se da. Los campos mórficos, como aquí tenemos, ¿no? Esto es muy interesante. Como el individuo forma parte de una familia que forma parte a su vez de una ciudad, de un país, de un continente y de un planeta. Y todo eso tiene una resonancia. Entonces, conviene abrirse a esto y experimentarlo en carne propia para darnos cuenta de que ahí está esa chispa del Mesías en acción. Y No que viene de fuera. eso que muestras ahí de planeta, ciudad, país, es algo que está fragmentado en el mundo actual. Claro, claro. Porque empezando por la familia. La familia, Ujú, estoy hablando a nivel general, las familias están fragmentadas y hay un plan precisamente para que eso sea así, porque ujú. ellos Eso saben es. que fragmentando la familia generan el efecto dominó que divide todo Sí, lo demás a nivel de la sociedad y a exacto, nivel planetario. Entonces, exacto. la figura del hombre, del rol del hombre en la familia está totalmente desdibujado, el papel de la mujer, y ellos han enfocado estrategias para cada integrante de la familia, para los hijos, Ujú, y ujú. eso lo que ha buscado es destruir ese principio, ese núcleo Eso es. original que construye una sociedad. Si yo Mm, destruyo, claro, y esto hablando a nivel familiar, pero podemos ir más al fondo, porque ujú. ellos empiezan haciendo esto destruyendo al individuo primero, que al final Claro. la familia se compone de individuos. Entonces te dividen por dentro, te destruyen a ti, siendo hombre, para que tú cuando Ujú. vayas a integrar una familia sea más complicado. Entonces tú estás Eso es. dividido, la madre de la familia está dividida, los hijos y ya pues una familia en condiciones originales es complicado que se construya. Y a partir de ahí
Las ciudades, totalmente, pues, digamos que los vecinos ya casi ni se saludan. Las Mm, problemáticas de la ciudad, bueno, eso es problema de quienes viven en tal barrio. Es decir, no hay una comunidad como tal. El país, claro. mucho peor. Divisiones ideológicas por regiones. En cada parte del país gobierna un alcalde diferente. Ese alcalde tiene unas ideologías distintas que algunos defienden, otros no. Y bueno, ya si vamos a nivel continental, a veces estamos separados incluso por idiomas y a nivel Ujú. planetario ni te cuento. O sea, el trabajo que han hecho de división humano ha sido tremendo. Totalmente, totalmente. Y claro, en un planeta totalmente fragmentado, ¿qué es lo único que queda, no? Porque nos han sacado lo que tú finalizabas diciendo, nos bloquean, nos ahogan esa chispa interior, que es la que realmente debería ser el protagonista que realmente transforme la realidad. Sí, Nos ahogan eso y nos obligan a esperar una solución externa. El próximo eso es. presidente, el próximo gobernante, el próximo sistema geopolítico mundial que venga a solucionar las problemáticas y le quitan al ser humano la capacidad de poder crear esa condición. Y ahí es donde Eso está es. la problemática, una Uf, división desde adentro del ser humano. es duro, ¿eh? O sea, te escuchaba y se me ponía el vello de punta, porque es esa fragmentación tan brutal que persigue, bueno, es el, pues eso, el solve et coagula del alquimista, ¿no? De dividir totalmente la materia para luego coagularla, es decir, conjugarla de nuevo, pero entonces esa materia ya es otra cosa. En su esencia es lo mismo, pero es otra cosa. Es la ruta del transhumanismo, en realidad. Porque ¿qué es lo que persigue el transhumanismo? Generar otra realidad, una especie como de imagen distorsionada. También, mientras te escuchaba, me venía a la mente otro arquetipo. Si antes hemos hablado de Jesucristo, pero también está la figura del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? Claro, estamos esperando que el anticristo sea, pues desde Kushner al propio Trump, a alguien que igual ni siquiera ha nacido todavía. Pero esa figura no será más que la encarnación como un muñeco de algo que está también como posibilidad en cada ser humano. El anticristo es el ser humano que está completamente fragmentado, Tal que es cual. lo que tú es lo que has definido. Sí, Y el Cristo lo que le es, da cuerpo, lo que le daría claro, forma a ese ente claro, externo, por así decirlo. eso es, pero en cada uno de nosotros está la responsabilidad de si queremos encaminarnos en la vía de Cristo o en la vía del anticristo. Y ahí está el punto. Si vamos a seguir fragmentándonos, por eso a tanta gente, ya sean en canales o compañeros o amigos, siempre digo, no, si está muy bien que veamos, bueno, leamos mucho, que veamos muchas series, que nos traguemos muchos vídeos como este que estamos haciendo tú y yo actualmente, pero nada de eso va a servir a menos que en nuestro día a día vivamos con esa integración primeramente interior y luego, como te decía hace un rato, y tendamos fuentes. No importa que tengamos cosmovisiones diferentes, no importa que tengamos religiones distintas, no pasa nada. O sea, hay un concepto, ¿te acuerdas que alguna vez te he hablado del taoísmo? Que para mí Sí, me fascina, ¿no? La filosofía china. El taoísmo tiene un concepto precioso que llama el invariable del medio. El invariable del medio es la vía del medio. Los budistas también la llaman así, ¿no? La vía del medio. ¿Qué es la vía del medio? La vía de la conciencia. No te vas ni a un lado ni a otro. Es, de nuevo, la cruz. Es lo que está en medio. Es decir, te permites oscilar un poquitín hacia ambos lados, pero tú te mantienes unido. Por eso todos los símbolos religiosos también aluden a esta unidad. Entonces, para mí está ahí, eso es está en ese el Cristo punto. también es eso. Ese es el Cristo, Sí. exacto, exacto. Eso Que es. estaba, lo crucificaron en el símbolo entre los dos ladrones, el bueno y el malo. Cristo Y estaba el en el medio, malo. sí. Bingo, bingo. Es exactamente lo que acabas de decir. Y para mí la oportunidad como ser humano individual está en, vamos a establecer esa vía de en medio, ¿no? Los taoístas lo explican de una forma muy hermosa. Dicen, la cima de la montaña, el espíritu, el gran espíritu, Dios, da igual el nombre, es una sola cima. Pero las laderas de la montaña son múltiples, son muchas. No importa, no pasa nada. Si tú quieres llamar a Dios Jesucristo, o le quieres llamar el Mahdi, o le quieres llamar como le quieras llamar, como si no le quieres llamar de ninguna forma, no pasa nada. Todos vamos, si recibimos esa llamada, todos tenemos esa llamada a ese reencuentro con una esencia que está dentro de nosotros y que hace que a cada ser humano lo podamos ver como algo hermoso a que llamar hermano.
porque hermoso y hermano tienen la misma raíz, de nuevo, y las palabras esconden muchos hechizos. Entonces, para mí todo pasa por ello. Vamos a avanzar, que ya nos queda poquito para terminar. Mira, y ahí está, antes te lo hablaba, ¿no? Al hilo de esto que te decía, somos un foco de atención. Antes te hablaba, ¿no? De esa conciencia y esos 5 sentidos. Por lo tanto, somos un foco de atención que crea en base a un permanente devenir entre causa y efecto. Y es que entre la causa y el efecto apenas hay nada. De hecho, no hay prácticamente nada. Bueno, hay algo de lo que te hablaré al término del programa, porque seguramente será la siguiente presentación que vamos a hacer, que es la hermana de esta. ¿Qué tenemos? Fuerza y energía, forma e inteligencia y equilibrio y afectividad. La Sagrada Trinidad, por cierto. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la Trinidad hindú? Sí. Brahma, el aspecto creador. Vishnu, el aspecto equilibrador. Y Shiva, que podríamos decir que es el destructor, pero también es el transformador. Porque no hay transformación si no hay destrucción de lo previo. Pero una destrucción que conduce de nuevo a Brahma. Entonces aquí tenemos esos 3 aspectos que encarnamos nosotros, que lo divino lo tiene, pero también nosotros. Entonces aquí planteo, mejor dicho, una pregunta que para mí, o una triple pregunta que siempre hay que hacerse en cualquier cosa que hagamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué? Si no hay respuestas conscientes a esas 3 preguntas, Salim, de nada sirve. Somos seres autómatas, no conscientes. Si quieres Normalmente, añadir algo, dime. sí, normalmente nosotros nos hacemos una pregunta que no ayuda mucho. Nos preguntamos ¿por qué? Claro, Entonces, el por qué, cuando te preguntas eso, estás intentando como, es como algo, como una respuesta externa que te ahí está. explique qué es lo que te está Eso es. pasando, sea bueno Claro, o positivo. Y en el por qué no hay avance. ¿Por qué me no. pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces estás esperando que Es alguien te verdad. diga, no, mira, por esto. Entonces cuando ya tú te planteas el qué, el cómo y el para qué, ya las respuestas son más interiores, porque ya eres Exacto. tú mismo buscando el origen de las causas, cómo vas a sobrellevar esas situaciones y cuál es el propósito, que es el para qué. ¿Para Claro. qué me ocurre eso? Entonces, es interesante ese planteo porque nosotros normalmente nos preguntamos es el por qué y en el por qué hay un castigo, hay una, no sé, hay algo ahí que no te permite salir de ciertas Sí. situaciones. Es un poco perverso. El por qué es perverso. Claro, estas 3 preguntas, además te posicionan con algo que otro día ya podemos trazar, que es lo que en el hinduismo se llama los 3 mundos. Bueno, el hinduismo y cualquier tradición, ¿eh? O sea, porque lo tienes desde la tradición hebrea, la misma también, por cierto, ellos hablan de ello, pero cualquiera, la chamánica, o sea, habría como 3 mundos y luego habría otros 2 superiores que serían ya incognoscibles para el ser humano, que sería el plano físico, el plano psicológico o el famoso astral y luego el plano de las ideas o el causal. Es decir, el físico corresponde al qué, el psicológico al cómo, qué emociones le pongo, con qué tiño aquello que estoy haciendo. Y luego el causal, es decir, cuál es la causa, cuál es la idea, cuál es el intelecto que hay detrás de todo esto, ¿no? Es decir, ¿para qué? Entonces, todas ellas, esas 3, esa trinidad, está interactuando constantemente con un cuarto elemento que sería la conciencia. Ya sabes que a mí me gusta mucho desmitificar símbolos y alguna vez te lo he dicho, te lo voy a recuperar hoy. El famoso ojo que todo lo ve, sí, ellos se lo han apropiado como uno de sus símbolos fundamentales. Pero el ojo que todo lo ve no es un símbolo negativo. Es esto. Es 3 lados, estas 3 preguntas, estos 3 mundos, estas 3 capacidades que tiene el ser humano y en medio el ojo. ¿Y qué es el ojo? La conciencia que se vive a través de estos 3 aspectos. Si empezamos a ver esos símbolos como algo que en realidad atañe más a nosotros mismos que a esta gentuza, las cosas empiezan a dar la vuelta. Lo que pasa es que los Bueno, símbolos son sí, símbolos. El símbolo es algo que busca representar algo. Tú puedes tomar un símbolo para representar algo negativo o puedes tomar un símbolo para representar lo contrario. O sea, eso también. es algo que a veces nos cuesta comprender y es Sí. entendible porque en este mundo en el que vivimos, quienes utilizan Ujú. el símbolo del ojo para representar sus planes negativos es la élite. Entonces, claro, cuando tú ves el símbolo del ojo en este mundo en el que vivimos, es igual a esta agenda oculta. Pero en sí un ojo que tiene de malo, como tal. Claro, pero es más profundo. O una serpiente, por ejemplo. Una serpiente es Claro. un animal, pero se Eh, utiliza.
para representar otras cosas. Eso es, pero claro, pero es más profundo. Los símbolos en realidad son inocuos y además creo que ya en su día con la presentación que hicimos sobre el contexto y conceptos de Kali Yuga, creo recordar que estuvimos hablando de cómo el símbolo en eras precedentes a la nuestra, que había una mayor iluminación, el símbolo tenía un carácter sagrado, pero poco a poco se va cayendo paralelamente al ser humano y llegamos a la actualidad, que el símbolo es un logotipo. Sí, sí, sí. Es muy bajo. Bueno, entonces, si aquí tenemos, ¿no? Mira, ahí ya termino con esta presentación, nos quedan 2 diapositivas, aludiendo a qué, cómo, para qué. Las 3 preguntas, qué, cómo, para qué, alusivas a la Trinidad, nos escanea profundamente de nuestro nivel de coherencia. Porque es fácil hablar de conciencia, pero la coherencia, ¿qué sería la coherencia? Podríamos decir que la coherencia sería como un olor, un sabor de que tus acciones, tus emociones y tus pensamientos tienen un mismo toque, como digo, ¿no? Un mismo sabor. No actúo de una forma diferente a como siento y lo pienso de otra manera, porque eso entonces me estoy fragmentando, como antes estabas comentando tú, Salim. Entonces, leemos, la visión objetiva, la coherencia, lleva a la aceptación. Esta, a la serenidad. Importantísimo concepto. Que permite la creación desde dicha coherencia y ahí está. Y todo esto conduce a la certeza de la que hablábamos al principio de nuestra presentación. Porque la certeza no tiene mucho que ver con la esperanza. La certeza es cierta, es sólida, es tangible, es encarnada. Y entonces aquí es donde, como te decía antes, hago un pequeño apunte para lo que será una de nuestras próximas charlas, que me apetece mucho charlar contigo de esto, que es el papel del mal. ¿Por qué existe el mal en esta realidad? ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos que, y esto es un adelanto, que el mal, y por cierto, que nadie me malinterprete, que yo también lo sufro, pero uno puede coger y aprender a verlo desde una forma más amplia. El mal es la materia prima para crear una transmutación o un cambio. El mal es parte de la creación, porque lo es, y es nuestro trabajo observar esa sombra para, desde una visión objetiva, tanto del mal propio como del colectivo, potenciar y generar el acceso a nuevos niveles de conciencia. Porque al menos, y aquí ya te cedo la palabra, yo no veo a el mal como contrapuesto a Dios. Para mí Dios está por encima del bien y el mal. Para mí la divinidad lo que hace es, ella misma se fragmenta y vive esta realidad a través de plantear, vamos a llamarlo así, una obra de teatro formidable. Así que, compañero, con esto termino. Cuando quieras, podemos hablar del papel del mal. Sí, es Ha sido un placer. interesante. No, gracias a ti, Javi, por participar una vez más en el programa. Es interesante. Yo he hablado también aquí en el canal varias veces del mal. Ujú. Y opino similar a ti en la parte cuando mencionaste que cuando hablamos de una fuente primordial, para mí también está por encima. Es decir, Claro, decir que tiene un antagónico es como ponerlo en un nivel un poco más bajo. Exacto, como que claro. tiene enemigos, tiene para mí, si pudiese ponerme, ¿no? Por un segundo en la mente, en esa mente creadora, pues ahí Ujú. un antagónico no existiría o lo que nosotros Claro, interpretamos como el mal no existiría. Yo lo veo más, lo interpreto más como una condición o una experiencia humana donde, bueno, como tú lo dices, sí que en ciertos momentos se puede aprender de algo malo para transformar. eso es. Y claro, porque si, no, si tú vives en una dimensión donde el mal existe, pues tienes que aprender cómo salir de ciertas situaciones. Pero bueno, es un tema interesante Sí, donde lo podemos conversar porque es una de las dudas más grandes, ¿no? ¿Por qué se permite el mal? ¿Dios eso creó el es. mal? Bueno, es un tema muy, muy interesante para conversar y bueno, esperemos ahí ponernos de acuerdo para hacer un nuevo programa. Por esta Claro que sí. ocasión hemos analizado una problemática que cada vez vemos que se incrementa más esa Mm, necesidad humana, ¿no? De esperar algo del exterior, un Mesías externo, algo que venga a solucionar. Y eso lo que está haciendo precisamente es darle fuerza a un sistema que nos quiere seguir aplastando. Porque entre exacto. más saquen el poderío de dentro del hombre, el poder lo van a tener ellos.
Cuando nosotros recuperemos el poder, entonces las cosas sí van a cambiar, pero por lo que nosotros hagamos, no por lo que Efectivamente. esperemos que suceda. Entonces te agradezco, Javi, Efectivamente. por pasarte una vez más por aquí con este interesante tema. Y nada, no sé si tienes algunas palabras finales ya para cerrar. Va, como siempre, agradecerte, Salim. Para mí es un placer hablar contigo. Además, tenía muchas ganas ya de empezar a tocar estas temáticas que, si bien es cierto que reservo, como decía al principio del programa, ¿no? Reservo mucha atención y mucho estudio a contextualizar, a la historia, ¿no? A esa parte exterior, vamos a decirlo así. Pero mi principal foco está en cómo vivo todo ello, ¿no? En indagar quién soy y qué supone ser humano. Entonces, sí creo que ya haremos no una segunda parte, sino precisamente vamos a continuar. Quiero hacer una serie de programas contigo aludiendo, ¿no?, a esta parte. Y el tema del papel del mal, para mí, te digo, es una de mis investigaciones fundamentales porque también me lo planteo muchas veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué en esta realidad que vivimos siempre tiene que haber un elemento de, bueno, pues eso, de maldad que, bueno, pues permita una serie de transformaciones, si se puede decir así? Creo que es importante discernir sobre ello, entonces ya lo haremos. Solamente un apunte y ya cierro, y es que creo que con ello puede quedar muy claro que le daremos la vuelta a la tortilla de todo lo que estamos viviendo y de esta distopía cuando nos demos cuenta de que lo que ellos están haciendo también tiene, fíjate lo que te voy a decir, un sentido para que el espíritu humano crezca gracias a ese aplastamiento. Porque aquí tenemos que hablar de que el mal, si es visto desde los ojos del bien, nos puede impulsar a alturas que ni siquiera nos imaginamos. Así que vamos a por ello, compañero. Es un placer, ¿eh? De corazón. No, gracias, gracias a ti. Bueno, y un fuerte abrazo a todos los que estuvieron allí conectados. Estaré pendiente de sus mensajes y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.